tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por mi parte, acá con una taza de café con frío. Día feo, frío, pero estamos en casa hoy. Sí, está El otro fresco. día estaba hablando con algunos de los chicos allá en la facu, me muchos decían, sí, queríamos la presencialidad, pero a veces extrañamos un poquito también estar en casa. Bueno, lo bueno es que podemos estar cortitas, ¿no? Parecieron cortas. A mí me parecieron cortas. Pasaron rápido. Es así, es así. Pero bueno, nos sirvió un poco para descansar, para hacer un corte que a veces es importante, ¿no? Vivimos tan estresados que hacer un cortecito a veces nos baja un cambio. Bueno, yo sé que no hay vacaciones, Camila. Hay que seguir estudiando, pero el tema de no tener que ir a cursar, olvidarte un poquitito, un ratito del reloj, también está bueno. También está bueno y bajar, como les decía, un cambio. Vivimos siempre muy estresados. Sí, 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 mi horario normalmente es de las 15, este horario es de Betina, pero bueno, Betina estaba sin luz, hubo un problema en el edificio de ella, así que por eso no puede estar acá con ustedes. Después, ya la semana que viene vuelve a la normalidad, pero anoche nos avisó, pobre, muy preocupada, que hubo un problema en el edificio, así que hoy la estamos reemplazando, le estamos haciendo el aguante a Betina. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar de la clase de hoy, porque todo muy lindo, pero tenemos que trabajar. Para eso estamos. Les comparto pantalla. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de digestivo. Hemos estado viendo el lunes y martes toda la parte de las generalidades. Recordamos un poquito algunas de las cosas que ustedes ya conocían de segundo año, que habían visto, de primero. Y hoy nos estamos metiendo en otro tema que tiene que ver con lo que llamamos los péptidos gastrointestinales. Entonces, vamos a ver un poquitito qué son los péptidos gastrointestinales. Estos péptidos gastrointestinales pueden ser diferentes de acuerdo a su estructura y su mecanismo de acción. Entonces, podemos decir que pueden ser hormonas, pueden ser sustancias neurógenas o pueden ser sustancias parácrinas. Todo esto tiene que ver con el sitio de liberación, el modo en que ellos llegan a lo que es la célula diana, la célula donde se encuentran los receptores para su acción. Las funciones que van a tener estos péptidos tienen que ver con la regulación de la contracción o de la relajación de la pared del músculo liso, también de los esfínteres. ¿Se acuerdan que estuvimos recordando estas características del músculo liso del sistema gastrointestinal? Les decía el lunes y martes a los chicos, recuerden la característica de la contracción del músculo liso, ¿sí? Tema tomable, sobre todo en lo que es el oral. Nosotros lo vimos en ERA 1, recuerden cómo se produce la contracción en el músculo liso. Entonces decían, estos péptidos gastrointestinales, ya sea que nos ayudan en lo que es la contracción o relajación del músculo liso, de los esfínteres, también tienen una vinculación con la secreción de enzimas, con también lo que es el mantenimiento de la homeostasis, es decir, nos referimos a la regulación hidroelectrolítica. Y además, existe una interregulación, es decir, existe regulación entre péptidos, ya sea que pueden estimular o inhibir la regulación de alguno de ellos. Entonces, como decíamos, podemos clasificarlos en distintos grupos. Podemos hablar de hormonas, de sustancias parácrinas y de sustancias neurócrinas. ¿Sí? Acá tenemos el dibujito, pero se lo puse también en letras para que lo tengan
ahí en el cuadrito para poder después poder interpretar y estudiar. Entonces, cuando hablamos de hormonas gastrointestinales, tenemos o consideramos ciertos criterios. Es decir, va a ser segregada como respuesta a un estímulo fisiológico. Y además la función va a ser independiente de cualquier control por parte del sistema nervioso. Otra característica para poder clasificarla como hormona gastrointestinal es que tiene que haber sido aislada, purificada, identificada químicamente y sintetizada. Básicamente hablamos de 4 hormonas gastrointestinales: la gastrina, la CCK, o que es la cistoquinina, la secretina y el PIP, que es el péptido insulino dependiente de la glucosa. Existen otras sustancias, otros elementos que son considerados candidatos a hormonas. ¿Por qué? Cumplen algunos de estos criterios, pero no en su totalidad. Y en ese caso nos referimos a la mutilina, al polipéptido pancreático, al enteroglucagón, entre otros. En el caso de las sustancias parácrinas, son péptidos que son segregados por células endócrinas del tracto gastrointestinal que actúan localmente en el interior del tejido que las secreta y que alcanzan a la célula diana por procesos de difusión o que son llevadas precisamente por distancias cortas a través de los capilares. Ejemplos de ellas serían la somatostatina y la histamina. Las sustancias neurocrinas, ahora salió mejor, se sintetizan también en neuronas del tracto gastrointestinal y se liberan tras producirse un potencial de acción. Estos elementos se difunden luego a través de sinapsis y actúan sobre células diana. El ejemplo de ellas serían la acetilcolina, la noradrenalina, la bromoicina, la encefalina, la sustancia P, entre otras. Muy bien, y nos vamos a meter en el estudio de ellas. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que es la secreción gástrica. Y antes de hablar de lo que es la secreción gástrica, vamos a tener en cuenta que en esa mucosa gástrica, ¿se acuerdan que tenía la particularidad? Estoy señalando y no puse el punto. Que tenía la particularidad de que esa mucosa tenía como estos pliegues. Esta sería la morfología. Existen diferentes tipos de glándulas en esta mucosa gástrica. Glándulas que llamamos oxínticas y glándulas que llamamos pilóricas. Básicamente las oxínticas tienen una ubicación en lo que es el cuerpo del estómago y en el fundus, y las pilóricas se ubican en lo que es el ano. Y que van a tener, como dijimos, diferentes funciones y, por tanto, diferentes tipos de secreción. A las glándulas oxínticas las vinculamos con la secreción del ácido clorhídrico, del pepsinógeno, del factor intrínseco y del moco. A las pilóricas con la secreción de moco, la cantidad de pepsinógeno que producen es muy bajo y también con la liberación de gastritis. En este gráfico recordamos, acá tenemos entonces el lumen, lo que es el conducto, y los diferentes tipos de células que nos vamos a encontrar. Recuerdan ustedes de que hablábamos de células principales y de células parietales. Más allá de esas células mucosas, recuerdan que las células mucosas iban a tener una importante acción en la producción de ese moco. Ese moco, conjuntamente con el bicarbonato, iban a producir una acción local para proteger a lo que es el estómago. Recuerden que la producción del ácido clorhídrico va a tornar o va a generar que el pH dentro del mismo sea bajo. Hablamos más o menos aproximadamente de un pH de 2. Entonces, decíamos, tenemos producción de distintos elementos, y esto tiene que ver con las distintas células. En el caso de las células parietales, que se ubicaban, como decíamos, en el cuerpo del estómago, secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Factor intrínseco, volvemos a ERA1.
Recuerden que el factor intrínseco era necesario para que se absorba la B12. La vitamina B12. Exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que inclusive hasta teníamos un caso en seminario donde teníamos un paciente con una cirugía bariátrica que tenía una anemia de tipo megaloblástica, ¿sí? Entonces, la vitamina B12 puede ser que vos no tengas vitamina B12 porque o tenés dietas deficientes vegetarianas estrictas, recuerden que la B12 sobre todo tenía que ver con la ingesta de carnes, o puedo tener una deficiencia, ¿sí?, de factor intrínseco, ya sea por enfermedades autoinmunes que produzcan anticuerpos contra lo que es la mucosa y tenga deficiencia, por cirugías a nivel del estómago, ya sea bariátricas o algún tumor, entonces hay que sacar parte del estómago, o también por problemas intestinales, porque recuerden que también la absorción de la vitamina B se va a dar a nivel de intestino. Entonces, cualquiera de estas causas te puede producir una anemia de tipo perniciosa. Con la característica que teníamos era que era megaloblástica, es decir, glóbulos rojos que hablábamos. Recuerdan que la diferencia entre macrocito y megaloblasto, hablábamos de megaloblasto cuando tenía mayor de 120. ¿Sí? Muy bien, recordatorio simplemente. Entonces decíamos, las células parietales que producen el clorhídrico y el factor intrínseco. Las células principales son las encargadas de producir el pepsinógeno. ¿Cuál es la función del pepsinógeno? Activar la pepsina. Exacto. Exacto. Básicamente los procesos de digestión se producen a nivel de intestino, ¿sí? Ya sea tanto lo que tenga que ver con hidratos, con proteínas o con líquidos. Pero en el caso de las proteínas, nosotros teníamos que existe una digestión de las proteínas parcial, no total. Recuerden que nosotros necesitamos transformar a estos elementos que ingerimos en elementos simples. Entonces yo necesito transformar esas proteínas en aminoácidos para poder absorberlas. No puedo absorber almidón, necesito transformar a esos hidratos complejos en azúcares simples. Necesito transformar a las grasas en ácidos grasos y glicerol para poder absorberlo a nivel de lo que es intestino. Entonces, por eso es que contamos con lo que son los jugos digestivos, donde decíamos el jugo pancreático es el principal, donde tiene muchas enzimas que me va a producir digestión de todos estos elementos. ¿Qué pasa con vitaminas y minerales que no los nombramos? Necesitamos procesarlos, por decir así, o procesarlos, hablo de vitaminas y minerales, una masculina y otra femenina. No, por su tamaño no. En el caso de las vitaminas, recuerden que se dividían en liposolubles e hidrosolubles, pero no necesito mecanismos para digestivos como necesito con el resto de los nutrientes, ¿sí? Entonces, en el caso de las células principales producen pepsinógeno. El pepsinógeno tiene que activar esa pepsina, por eso es que necesitamos del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a activar hacia pepsina, esto es lo que me va a producir entonces una digestión parcial de la proteína. Otro tipo de células son las células G, que son células que se ubican en lo que es el ámbito pilórico, que producen, como decíamos, la gastrina. Vamos a hablar de ella. Y también a nivel del antro se ubican estas células mucosas que producen pepsinógeno y el moco para la protección entonces de la mucosa. Aquí tenemos entonces en el cuadrito más o menos lo que veníamos viendo. Entonces, vamos a ver un poco de este clorhídrico. ¿Por qué interesa y por qué es tan importante el clorhídrico? El clorhídrico va a ser muy importante porque, una la dijimos recién, tiene que ver con la activación del pepsinógeno y transformarlo en pepsina para la digestión. A su vez, el clorhídrico me va a servir para eliminar microorganismos que podrían llegar hacia mi tracto digestivo. A su vez también inactiva las enzimas, a su vez también desnaturaliza las proteínas que son
donde dijimos vamos a comenzar a digerirlas a nivel de lo que es el cerebro. Entonces, en nuestro estómago secretamos este ácido clorhídrico. Y acá tenemos entonces el mecanismo. A través de esa agua y la disociación, tenemos el potasio que ingresa en las células, pasa a la luz a través de los canales. Fíjense que hay un intercambio, ¿sí?, entre lo que es precisamente el protón, que se intercambia con el potasio, y tengo la producción de, gracias a la cuando se te cruza la laguna, se te cruza la laguna. Están en casa, estás en casa. Ya va a salir, espérame. La formación de bicarbonato, ¿sí?, gracias a, ¿cómo se llamaba? La anhidrasa carbónica. Meselía acetilcolinesterasa. Por eso estaba trabada con acetilcolinesterasa. Gracias, Julia. Gracias a la anhidrasa carbónica, y perdón por mi laguna, tenemos esa producción de bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato es intercambiado por el cloro que ingresa y sale a la luz por los transportadores. De esta manera tenemos esta producción y esta secreción de ácido clorhídrico, que comparábamos y que constatábamos entonces todo lo que tiene que ver con esta formación y su importancia. Acá lo tenemos mejor, un poquitito más, como decía. Fíjense, acá tengo la célula parietal, que es donde se produce, dijimos la principal con el pepsinógeno, la parietal, acuérdate que es con la producción del clorhídrico. Fíjense que tengo una bomba sodio-potasio, con la entrada de ese potasio, el sodio que sale, que va hacia la sangre, y acá tengo la presencia de la anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono y agua, que formaban ese ácido carbónico que se disocia con carbonato que pasa hacia la sangre. El protón que me queda se segrega y tengo la entrada de potasio hacia lo que es la célula. También tengo en este intercambio la salida del cloro. De esta manera segregamos el ácido clorhídrico. En este se ve lindo cómo es la producción. Muy bien, entonces, nosotros vamos a ver, y esto voy a volver atrás. Voy a volver atrás, porque les voy a contar esto primero. Fíjense que dijimos que esta secreción de clorhídrico es muy importante. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene varias funciones. Inhibir a los microorganismos, pero me interesa para poder degradar lo que son las proteínas, metabolizar a las proteínas. Entonces, voy a tener distintas vías para la obtención de este clorhídrico. Por un lado, vamos a tener que esas células parietales van a tener una estimulación directa a través de lo que es el parasimpático, obviamente esto producido en una fase cefálica, y esa acetilcolina va a estimular directamente a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Tengo otro camino, que es a través de las células SL, células símiles enterocromafílicas. Estas son células que se encuentran en el estómago y que producen histamina. La célula parietal posee receptores para esta histamina, y esta histamina también estimula la producción de clorhídrico. Y tengo otra vía, que es a través de las células G. En realidad las células G lo que producen es gastrina. La gastrina estimula también a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico. ¿Y cuáles, me dirán ustedes, los estímulos para la liberación o para la producción de histamina y para la gastrina? En el caso de la histamina, también es estimulada su producción a través de la acetilcolina. Y en el caso de la gastrina es estimulada su secreción, ya sea por también la misma producción, por
acetilcolina, o por la presencia de proteínas en el estómago. Entonces, acá no hablaríamos de una fase cefálica, como en el estímulo directo que me produce la liberación de esta acetilcolina directamente sobre la célula parietal, sino que acá ya tengo intervención de una fase gástrica. ¿Por qué? Porque estas proteínas se encuentran ubicadas a nivel del estómago. Y estos tres mecanismos, un mecanismo directo a través de la acetilcolina, de las células SL por liberación de histamina, que estimulan también a las células parietales, o de la gastrina, que es a través de las células G, produzco gastrina y también estimulo a la secreción de clorhídrico. Son tres mecanismos diferentes que me aseguran la producción de clorhídrico. Entonces, puede haber hipersecreción de clorhídrico. Esto a veces nos pasa frente a ciertos pacientes o ciertas circunstancias. Alguno de ustedes sufrió de acidez. Entonces, me refiero un poquitito a lo que son los fármacos. Desde el punto de vista farmacológico, nosotros contamos con diferentes fármacos. Teníamos, ¿se acuerdan que decíamos? Diferentes mecanismos para producir o estimular la secreción de clorhídrico. Entonces, decíamos, a través del vago, vos estimulás directamente, a través de receptores M3, estimulás precisamente esta liberación de clorhídrico. Por ciertos fármacos, por ejemplo, con la utilización de atropina, yo puedo bloquear esta vía. En el caso de la histamina, decíamos que la histamina era también un estimulante para la producción de clorhídrico. A través de fármacos como la cimetidina, yo puedo bloquear la producción de clorhídrico porque anulo esta secreción sobre este nivel que es la histamina, sobre estos receptores H2 que voy a tener ubicados sobre las células parietales gástricas. Y en el caso de el omeprazol, el pantoprazol, que utilizamos muchas veces, lo que hago es actuar sobre la bomba que tiene que ver con la producción de estos protones. Entonces, el omeprazol, pantoprazol y todos los prazoles que conocen, lo que te hacen es bloquear la llamada bomba de protones. A través de diferentes fármacos, yo puedo entonces bloquear de diferente manera a la producción, en este caso hablaríamos de una hiperproducción de ácido clorhídrico, porque dijimos, es necesaria, pero una hiperproducción obviamente no es lo que nosotros deseamos. Entonces, la regulación del clorhídrico, como decíamos, podemos hablar de una fase cefálica, donde, decíamos, el que tiene injerencia en la producción de este clorhídrico es el vago, directamente sobre la célula parietal. O el vago también estimulando a la liberación de gastrina. Esa gastrina a su vez actuaba sobre la célula parietal. ¿Cuáles son los estímulos precisamente para que esto se produzca? El olfato, el gusto, por ejemplo, la secreción gástrica, como decíamos, que es básicamente en su mayoría la que estimula la producción de clorhídrico, se puede dar por una distensión, por un efecto entonces del vago, por una distensión del antro, en este caso tendríamos un reflejo local. Recuerden que también la gastrina puede actuar directamente por estimulación, decíamos, de vago, por estimulación de acetilcolina, o hablábamos de la distensión. Entonces, por un reflejo local sobre la célula parietal, se liberaba la gastrina. También los estímulos a nivel de lo que es liberación de gastrina es la llegada, como decíamos, de estas proteínas o de aminoácidos o péptidos más pequeños. Entonces, dentro de estas fases de esta secreción ácida, distinguimos tres. La llamada fase cefálica, que está dada por estímulos sensoriales que activan el núcleo motor dorsal del vago, a nivel del bulbo raquídeo, lo cual estimula los nervios eferentes preganglionares
parasimpático, esas neuronas preganglionares, recuerdan que liberaban acetilcolina, que estimula la secreción de esos protones y liberan histamina. Neuronas postganglionares vagales, que inducen la liberación de gastrina, inhibimos a las células D y disminuye la secreción de somatostatina. La somatostatina, ahora la vamos a ver, pero básicamente lo que hace es ser producida a nivel del estómago por las células D, y la somatostatina produce la inhibición de las células parietales y en los tres niveles. Una inhibición directa sobre las células parietales, una inhibición de las células SL y una inhibición de las células G. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de somatostatina? El ácido en el estómago, el aumento de esos protones, me produce la liberación de somatostatina. La fase gástrica es, como decíamos, con respecto a lo que es el ingreso de comida, que esto genera la distensión, pero que además produce la activación de un reflejo vago-vagal, ¿sí? Y una vía local también en lo que es el sistema nervioso entérico. Además, presencia de peptonas que estimulan las células G y el bajo pH que permite el pasaje de pepsinógeno a pepsina. Recuerden que necesitábamos a clorhídrico, ¿por qué? Porque para poder transformar al pepsinógeno en pepsina necesitamos un pH menor a 3. La fase intestinal es la que se produce por presencia de péptidos en el intestino, y esto también estimula a las células G que se ubican en el duodeno en este caso, y estimula la secreción ácida. Los mecanismos por lo cual esto se produce no son aún bien conocidos. Y acá tenemos un poquitito entonces lo que estábamos hablando recién, ¿sí? En resumen, hablábamos de esta fase cefálica a través de este parasimpático, una fase gástrica donde intervenían estos reflejos nerviosos vagales de la estimulación por gastrina, y la fase intestinal a través de mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. Entonces, los estímulos van a ser los impulsos parasimpáticos, la disminución de la acidez, la distensión del antro, las proteínas, los péptidos y los aminoácidos, y la respuesta tiene que ver con la producción del ácido clorhídrico. Entonces, hablemos un poquito más de la gastrina. Como dijimos, la gastrina es secretada por células G del antro y del duodeno. Su acción, dijimos, es endocrina. Entonces, células G del antro gástrico, del duodeno y fibras peptidérgicas del nervio vago tienen que ver con la liberación y la secreción y la liberación de gastrina. Como decíamos, el estímulo tiene que ver con la ingesta de alimentos, la distensión, de la alcalinización gástrica, las proteínas. En el caso del sistema nervioso parasimpático, el décimo par, el nervio vago, libera el péptido liberador de gastrina, también llamado pupesina, una dieta rica en aminoácidos, en el caso del triptofano, la fenilalanina, induce aún más este efecto, y la secreción de esta gastrina es estimulada también por iones calcio y magnesio y también por la adrenalina. La función de esta gastrina es estimular la producción de los protones desde las células parietales gástricas, interviniendo en el crecimiento de la mucosa gástrica. Cuando a veces tenemos un exceso, después vamos a hablar un poquito del síndrome de Zollinger-Ellison, cuando tenemos un exceso de esta gastrina, se produce una hiperplasia de esa mucosa gástrica. Favorece la liberación del pepsinógeno, induce la producción de enzimas pancreáticas por células de los acinos y aumenta a su vez el flujo sanguíneo local. ¿Cómo inhibimos a la gastrina? Cuando hay un pH bajo, menor a 1.5, o
en presencia de secretina, en presencia de somatostatina, glucagón, péptido intestinal vasoactivo. Decíamos y recién mencionaba el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison obviamente es una patología que produce un aumento de la liberación de esta gastrina. Respecto a las funciones de la gastrina, tiene una interacción con la histamina y la acetilcolina en la estimulación, como decíamos, de la secreción ácida, formando el ácido clorhídrico, prolifera la mucosa del estómago, también se relaciona con la contracción del esfínter esofágico inferior, evitando el reflujo y el vómito, y estimula la contracción del músculo liso y la actividad eléctrica del estómago. ¿Cuáles son los valores normales? Perdón por el teléfono. Los valores normales de la gastrina, menor a 100 picogramos por mililitro. Y como decíamos, los valores elevados se pueden producir, por ejemplo, en úlcera péptica severa, en una gastritis atrofia crónica, en una hiperplasia de las células productoras de gastrina, que son las células G, en una infección por Helicobacter pylori. ¿Conocen al Helicobacter pylori? ¿Lo escucharon hablar de él? Hace unos años se descubrió el Helicobacter pylori. Es uno de los microorganismos implicados en la producción de úlceras. Es un descubrimiento bastante contemporáneo. Muchas veces se asocia, y de hecho sabemos que las úlceras tienen mucho que ver con ciertos estados emotivos de nerviosismo y demás, que obviamente tendrán incidencia en lo que tiene que ver los efectos de nuestro sistema nervioso, pero hace unos años se comenzó a postular la presencia de microorganismos que podían afectar y tener una correlación con las úlceras. Y se descubrió a un microorganismo que es el Helicobacter pylori, que es el responsable de bastantes de las úlceras que se producen en los pacientes que cuentan con estas afecciones. También, si utilizamos bloqueantes histamínicos, los antiácidos o inhibidores de la bomba de protones que nombrábamos recién, también pueden producir valores elevados de la gastrina, porque estamos bloqueando la producción precisamente de clorhídrico. Y esto estimularía la producción. Fíjense acá, en este caso, en este cuadro, vemos los efectos de la ingesta, de la secreción ácida. Cuando nosotros ingerimos alimentos, se produce una caída de estos protones, porque los alimentos producen el tamponamiento de estos protones, y a medida que los alimentos abandonan el estómago, aumenta la tasa de producción de estos protones y aumenta entonces los niveles de estos hasta que llegan a sus valores intermedios. Les hablaba del síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison está producido por tumores. Regularmente, comúnmente se los llama gastrinomas. Son tumores que se localizan sobre todo en lo que es la zona del páncreas, la cabeza del páncreas y en el duodeno. Producen gastrina. Cuando un tumor es secretor de hormonas, la cantidad que produce obviamente es muy importante, es muy alta. Entonces, esto produce una alta concentración, una alta liberación de gastrina. Estos niveles altos de la producción de gastrina y esta gran cantidad concomitantemente de producción de ácido clorhídrico producen úlceras múltiples, ya sea a nivel de estómago y de intestino delgado. El 90% de los gastrinomas se encuentran ubicados en lo que se llama el triángulo del gastrinoma. Fíjense que está ubicado entre lo que es la unión del conducto cístico con el colédoco, la segunda y tercera porción del duodeno y la unión del cuello del páncreas y su cuerpo. Esa es la zona de mayor incidencia de gastrinoma. Entonces, como decíamos, la idea es que
el gastrinoma produce mucha gastrina, por tanto, aumenta la secreción de clorhídrico. Esto produce una acidez muy notoria y muy marcada a nivel de intestino delgado proximal, que desarrolla úlceras. Además, se produce liberación de secretina, una hipersecreción hidrocarbonatada del páncreas, y el problema de la alta secreción de clorhídrico es que hace que ese pH continúe siendo muy ácido. Entonces, la lipasa pancreática no puede actuar, se inactiva. El problema fundamental que tenemos en estos pacientes es que no pueden digerir a las grasas. Se produce una mala absorción de grasas y concomitante con ello se produce lo que llamamos esteatorrea, es decir, materia fecal con abundante cantidad de grasas. La materia fecal es voluminosa y de un color blanquecino. Esto es lo que llamamos esteatorrea. Las diarreas suelen tener mucho volumen. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? Un dolor abdominal debido a las úlceras que se presentan. Esas úlceras pueden ser múltiples a nivel de duodeno, de yeyuno, esófago también, ¿sí? Algún micrófono que quedó abierto. Y también del esófago. Como dijimos, esteatorrea. Obviamente esto me condiciona problemas absortivos, mala absorción, sobre todo de vitamina B2, concomitantemente con ello, anemia, puede producir esofagitis erosiva y, como dijimos, diarrea. Subjetivamente en el paciente, úlceras resistentes al tratamiento, el paciente comienza con úlceras. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se utilizan estos inhibidores de la producción de clorhídrico que no resultan ser efectivos en estos pacientes. Entonces, se opera muchas veces a estos pacientes por estas úlceras son recurrentes y pueden producirse úlceras duodenales y, a su vez, un hiperparatiroidismo. Todo esto hay que tener en cuenta los antecedentes personales o familiares del paciente con cierta incidencia a lo que son las endocrinopatías y tener en cuenta si es que no existió alguna úlcera en ausencia de Helicobacter pylori o un uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroides, que hoy en día son tan comunes de usar, el famoso IBU y demás, que pueden llevar a los pacientes a estos cuadros de úlceras. ¿Cómo se puede llevar al diagnóstico? Decíamos, la gastrina es una hormona, se puede dosar. Se dosa esa gastrina sérica basal, que va a tener valores superiores a 1000 picogramos por mililitro, y existen ciertas pruebas de estimulación de secretina, donde aumenta la gastrina, pruebas de secreciones de ácidos gástricos, y todo esto permitirá poder llevar a un diagnóstico. Lo que se hace luego es localizar, o se trata para terminar de llegar al diagnóstico, de llegar a ubicar el tumor, ya sea por resonancia, por tomografía, por gammagrafía de receptores de somatostatina. Esto es más común en casos de metástasis, o realizando endoscopías de la pared duodenal. El tratamiento de estos pacientes, médico paliativo, trato de darle estos fármacos que mencionábamos antes, ya sean antagonistas, es decir, o la cimetidina o los prazoles. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico, para controlar la hipersecreción, gastrectomía totales a veces cuando se requiera, o control del tumor, si se puede directamente hacer la resección del tumor primario, cuando son pequeños se hace directamente la resección del tumor. Muy bien. Habíamos hablado de la histamina. Recuerden que dijimos que la histamina es secretada por las células SL. Las células SL están ubicadas en el cuerpo del estómago. Son las llamadas células
símil enterocromafines. Y decíamos que las células parietales tenían receptores para histamina y estimulaban de esta manera la producción de este ácido clorhídrico. La acetilcolina que mencionamos, ¿sí? Dijimos interviene en lo que es la fase cefálica y en la fase gástrica, ya sea a través de los sentidos, por esto de que hablábamos de la incentivación a través de los sentidos, o por la distensión a nivel del estómago. Obviamente, esta acetilcolina llega a través de lo que es el parasimpático, este neurona ganglio. Esto estimulaba a la célula parietal para la producción también del ácido clorhídrico. La somatostatina, que mencionábamos antes, dijimos, es secretada por las células D, ubicadas en el antro y en el cuerpo del estómago. Su acción es tanto parácrina como endocrina. Esas células D, perdón si escuchan un ruido, está loca el perro, pero está soñando. Entonces así pica. Las células D, no sé si se escucha, yo lo escucho acá. Las células D del cuerpo se estimulan, ¿se acuerdan? Dijimos, ya sea por acetilcolina y también por la baja del pH, decíamos antes, que se produce precisamente cuando baja el pH en lo que es el antro pilórico. Entonces, hablamos un poquitito más de la somatostatina. Es un polipéptido que, decíamos, básicamente inhibe la secreción gástrica de clorhídrico en forma directa, porque inhibo a la gastrina, inhibe también la secreción del factor intrínseco y del pepsinógeno, inhibe la secreción pancreática de agua, de enzimas, y de la hidrógeno carbonato directa o indirectamente, actuando sobre la secreción de secretina y de la CSK, de la colecistoquinina. También inhibe la liberación de insulina, de glutagón, de la colecistoquinina y de la motilina. Y a nivel central, esta somatostatina inhibe a la somatotrofina, a la tirotrofina y a la corticotrofina. También tiene acción sobre las glándulas tiroides, inhibiendo la liberación de tiroxina y de triiodotironina. La somatostatina inhibe también la reabsorción de agua a nivel renal, como también la actividad de la renina. ¿Se acuerdan? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hemos hablado algo de esto. En este gráfico lo que vemos son los factores de protección. Decíamos, a nivel local, yo voy a tener una barrera protectora, hablábamos de la producción de este ácido clorhídrico. Entonces, este pH tan ácido que yo voy a tener, necesito tener un sistema de protección, ¿sí?, sobre esta mucosa, y esto va a estar dado precisamente por lo que es el bicarbonato y por lo que es el moco. También el flujo sanguíneo mucoso, los factores de crecimiento y las prostaglandinas actúan como factores de protección, siendo factores que pueden ocasionar cierto daño los protones, es decir, el pH muy ácido, la toxina, que nombramos antes el helicobacter, los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, el estrés, el tabaquismo y el alcohol. En este tenemos un grafiquito donde tenemos un resumen de estas secreciones gástricas. Entonces, hablamos de las células mucosas, que decíamos producen moco, el estímulo era la secreción, entonces tónica, la función es actuar como barrera entre la luz y el epitelio. Estas células mucosas del cuello también producen bicarbonato para aumentar la irritación mucosa secretado entonces con el moco, neutralizan el ácido, ese es el estímulo, neutralizan el ácido gástrico, las células parietales que producían clorhídrico e intrínseco, el estímulo para la liberación del clorhídrico, se acuerdan que podían ser directamente a través de acetilcolina, por gastrina o por histamina. La función es activar la benzina y, como decíamos, eliminar a los microorganismos. Esta
factor intrínseco que tenía como función unirse a la vitamina B12, permitir, formando ese complejo para su absorción. Células enterocromafines que segregaban histamina, el estímulo era o bien la acetilcolina o la gastrina. La función de esta histamina era también producir el clorhídrico, células principales que producían pepsinógeno, su estímulo era la acetilcolina o el pH ácido, la función de este pepsinógeno es digerir las proteínas, también tenemos producción también de lipasa, en este caso lipasa obviamente gástrica, el estímulo para su liberación será la secretina, y estas lipasas gástricas digieren a las grasas. Células T que producían somatostatina, se liberaba esta somatostatina en respuesta al pH ácido y su función es inhibir precisamente las secreciones. Y células G, productoras de gastrina, que tenían entonces liberación ya sea por acetilcolina, por péptidos o aminoácidos, y me sirven para estimular la secreción de cloruro. Fíjense que producimos aproximadamente 2 litros de secreciones por día a nivel estomacal, y decíamos el pH aproximadamente 2, entre 1 y 2. Les agrego un poquitito más, que hablábamos de la colecistoquinina, así que adelantamos un poquitito con páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula exócrina y endocrina, por eso decimos que es mixta. Nosotros lo estamos analizando al páncreas desde el punto de vista exócrino, como productor del jugo pancreático. Esa porción exócrina, la estructura, su morfología es similar a las glándulas salivales, formadas por vacilos y glándulas. Recuerden ustedes que el jugo pancreático llega a lo que es la ampolla de Barrett, drenado a través del conducto de Wilson. Respecto a la parte endocrina, ya la veremos en el test, tiene que ver con los islotes de Langerhans y tiene que ver con esa función endocrina de regular a la glucemia. Este páncreas exócrino, entonces, tendrá que ver tanto con la digestión de lípidos, fosfolípidos, ésteres de colesterol y otros lípidos complejos, digestión de péptidos, de proteínas complejas, de glúcidos, ya sea simples o complejos. También me ayuda a regular el pH duodenal. Recuerden que esa secreción ácida del estómago se enfrenta, o vamos a tener que llega esta secreción del páncreas exócrino, que como posee bicarbonato va a tratar y va a ayudar a neutralizar ese pH tan ácido. Recuerden que dijimos que las enzimas, para poder actuar, necesitamos controlar o neutralizar ese pH tan ácido proveniente de lo que es el estómago. Entonces, todo esto me va a ayudar a un pH óptimo para la actividad de las enzimas a nivel duodenal. ¿Cómo está constituido este jugo pancreático? Bicarbonato, cloruros, sodio y potasio. La cantidad de sodio y potasio tiene una relación en base a lo que es la concentración plasmática. Calcio, aportado por la calcemia. Una secreción proteica con proteínas enzimáticas, con inhibidores enzimáticos y con activadores enzimáticos. El pH del jugo pancreático, fíjense que oscila entre 7.6 y 8.2. Todo va a depender de la cantidad de bicarbonato que tengamos en ese jugo pancreático. Respecto a las proteínas enzimáticas, tenemos las lipolíticas, las amiolíticas y las proteolíticas, y también las luteolíticas. Dentro de las lipolíticas, la lipasa pancreática, que nos sirve para hidrolizar a los triglicéridos. La fosfolipasa, que hidroliza los enlaces ésteres de los fosfolicéridos. La carboxil esteridrolasa, que se la llamaba antes colesterol estearasa, que complementa a las otras dos proteínas que mencionábamos hace ratito. Las amiolíticas, obviamente esto tiene que ver con la amilasa pancreática, es muy parecida a la amilasa salival,
y las proteolíticas que se dividen en exopeptidasas y endopeptidasas. Las exopeptidasas producen aminoácidos libres, como la carboxipeptidasas A y B, y las endopeptidasas que no dejan aminoácidos libres. Las nucleolíticas, las ribo y desoxirribonucleasas, que sirven para separar los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Respecto a los inhibidores enzimáticos, estas enzimas proteolíticas y la fosfolipasa 2 se liberan en forma de zimógenos, en forma inactiva, porque si no causarían o producirían una digestión. Entonces, necesitan estar inactivos y después activarse. La activación se produce a nivel del duodeno por acción de la enteroquinasa intestinal. Esta activa la tripsina y la tripsina activa el resto de zimógenos y se autoactiva. Estos problemas los vamos a ver cuando hablemos o veamos algunos desórdenes como puede ser la pancreatitis. Y estos son uno de los problemas que contamos con la activación precisamente de estos elementos. Esto evita la autodigestión de la glándula. Si estos elementos estuvieran activados, se produciría la digestión o la autodigestión glandular. Para evitar entonces esta reacción autocatalítica, el páncreas contiene un inhibidor de la tripsina. Es un péptido que inhibe la tripsina y esto mantiene inactivas a todas las enzimas proteolíticas. Y a su vez también contamos con activadores enzimáticos para poder activar la colipasa, que impide la inhibición de las sales biliares sobre la acción digestiva de la lipasa, en la digestión de triglicéridos de cadena larga, y estimula la actividad lipolitítica. Y necesitamos además, para poder activar a la lipasa y a la amilasa, de la presencia de calcio. Acá tenemos un poquito que vamos a hablar ahora con respecto a la secreción pancreática. Entonces, vamos a tener una estimulación neural con estímulos colinérgicos, la acetilcolina, durante las fases de alimentación, y una estimulación hormonal, la CCK, que se une a receptores CCK de las células acinares, activando la secreción de las enzimas, provocando liberación del polipéptido pancreático. Lo que existe es un feedback donde estas sales biliares y la tripsina inhiben a la CCK. La gastrina estimula a las células acinarias y la secretina actúa sobre las células ductales, aumentando la liberación de agua y de bicarbonato. Tenemos así, a través de los ácidos grasos, la fenilalanina, la metionina, los péptidos pequeños que actúan sobre esas células, la regulación de la secreción pancreática. Respecto a la colecitoquinina, sus acciones son secreción de las enzimas pancreáticas, se vincula también su acción con la contracción de la vesícula biliar, con la relajación del esfínter de Oddi, y secundariamente aumenta la actividad de la secretina, inhibe el vaciamiento gástrico, sintetiza la enterocinasa, aumenta la motilidad, produce la contracción del esfínter pilórico y la secreción de glucagón. ¿Cómo se estimula la liberación de colecitoquinina? Por productos de digestión, por ácidos grasos, por el péptido liberador de la colecitoquinina y por péptido monítico. Respecto a las hormonas entéricas, mencionamos a la secretina. La secretina es secretada por células S del duodeno. Su acción es endocrina y frente a una disminución del pH y la presencia de líquidos y ácidos biliares, se libera a esta secretina. Continuando con este control de la secreción pancreática, como decíamos, existe una inhibición neural
colinérgica, indirectamente estimulando la liberación del polipéptido pancreático sobre las células insulares, adrenérgica, actuando a través de los receptores alfa-2 del flujo sanguíneo, bloqueando la liberación de acetilcolina, peptidérgicas a través del polipéptido pancreático y, como decíamos, también hormonal a través de neurotensina y heteroglucano. Relacionando un poco lo que estábamos hablando, tenemos entonces acá la secretina y la colecitoquinina que pasan al torrente, secreción de ácido del estómago que libera esta secretina en la pared del duodeno, las grasas y los aminoácidos inducen a la liberación de colecitoquinina, estimulación varal que libera las enzimas y la secretina que produce secreción del líquido pancreático del bicarbonato. Colecitoquinina entonces estimula secreción de estas enzimas. Y hasta ahí habíamos llegado. No recuerdo, no sé si tenían ya algo de páncreas, quise adelantar un poquitito. Semana que viene vamos a estar viendo también páncreas. Mañana y pasado vamos a estar viendo hígado y después vamos a hablar de páncreas, de mala absorción y esas cosas. Pero me pareció prudente de paso hablar un poquito de páncreas para que muy bien. ¿Dudas, preguntas? Nada. Bien. Bueno, entonces les deseo que tengan buena tarde.